Joaquín Guzmán, lo era. El Chapo. Un nombre que se hizo noticia en todo el mundo. Un sinónimo de poder inmenso. Un símbolo de la violencia brutal del narco. Fue por un tiempo el hombre más buscado del planeta. Más que un simple jefe narco. Era un misterio. Un fantasma que se movía por las montañas. Un espectro que desafiaba a los gobiernos. Su historia no es solo sobre drogas. Es sobre ambición. Es sobre corrupción. Es sobre un sistema que le permitió crecer por décadas, dejando una sombra larga y oscura sobre continentes y generaciones. Sus inicios fueron humildes. Un pueblito en Sinaloa. La pobreza marcó sus primeros años. Pero la ambición ardía con fuerza dentro de él. Vio el camino de otros. Aprendió el negocio rápido. De jugador pequeño a aprendiz. De contrabandista a lugarteniente. Construyó su imperio paso a paso. Ladrillo a ladrillo, manchado de sangre. Cada movimiento era calculado. Cada alianza, temporal. La lealtad era una mercancía. La traición, una herramienta. Entendía cómo funcionaba el miedo. Dominó el arte del control, manipulando a los que lo rodeaban con una precisión escalofriante que pocos podían entender. El mundo vio cómo subía con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo podía un solo hombre juntar tanto poder? ¿Cómo podía escaparse tanto tiempo? Sus fugas se hicieron leyenda. Túneles, carritos de lavandería. Cada vez dejaba en ridículo a las autoridades. Se convirtió en un héroe popular para algunos, un demonio para otros. La verdad, como siempre, es complicada. Él daba donde el gobierno fallaba. Corrompía donde la honestidad se tambaleaba. Su influencia se metió por todas las grietas de la sociedad. Una fuerza que se extendía por todos lados y que parecía casi imposible de parar. Un desafío a la idea misma del orden. Su mala fama fue cuidada con esmero. A veces por él. A veces por sus enemigos. A veces por los mismos medios. Se hizo más grande que la vida misma. Una figura de leyenda. Pero detrás del mito había un hombre. Un estratega sin piedad. Un líder paranoico. Un padre. Un esposo. Estas caras de él seguido se olvidan. Se pierden en las noticias de violencia y fugas. Pero para entender el fenómeno de El Chapo, hay que ver más allá de la caricatura. El imperio de El Chapo no se quedaba solo en México. Para nada. Sus tentáculos llegaban a todo el mundo. América del Norte, América del Sur, Europa, Asia. Hasta Australia sintió su toque. Construyó una red de logística que competía con las empresas más grandes del mundo. Aviones, barcos, submarinos, sistemas de túneles complicadísimos. Nada era demasiado atrevido. Ninguna frontera era de verdad imposible de cruzar para su producto. Transformó el tráfico de drogas en un negocio mundial, sofisticado y terriblemente eficiente. No veía el mundo como países, sino como mercados y rutas, un tablero de ajedrez para su juego sucio. Lo grande que eran de verdad sus conexiones internacionales sigue siendo un secreto muy bien guardado. Se oyen rumores de tratos hechos no solo con otros carteles, sino con gente importante en el poder, en países muy lejos de los campos de amapola de Sinaloa. Imaginen por un momento una reunión secreta, en una capital de Europa. El enviado de El Chapo, no un matón cualquiera, sino un negociador bien vestido. Hablando de cargamentos, lavado de dinero y quizás favores políticos. Estos no eran simples tratos de drogas. Eran pactos que afectaban economías, que hacían temblar regiones enteras y que corrompían sistemas desde adentro. Se decía que uno de sus secretos mejor guardados era una red de socios silenciosos. Estos no eran narcos. Eran hombres de negocios legales, financieros, hasta diplomáticos de bajo nivel en países que ni se lo imaginaban. Ellos daban protección, lavaban miles de millones, ofrecían información. ¿A cambio? Una parte de las ganancias que ni te imaginas. Se cree que esta red sigue casi intacta, sin que su captura la tocara. Da escalofríos pensarlo. Puede que el monstruo esté enjaulado, pero su maquinaria de dinero, su red de influencias, quizás siga funcionando en silencio. Detrás de todo en nuestro mundo. Piensen en lo atrevido que era. Mover toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina, cruzando océanos, pasando vigilancias súper avanzadas. Esto necesitaba más que astucia. Necesitaba ayuda en niveles que ni nos atrevemos a imaginar.
Fuentes dicen que el Chapo tenía gente comprada en las autoridades de puertos internacionales, incluso dentro de las agencias que debían detenerlo. Él jugaba a largo plazo, años invirtiendo en sobornos, años cultivando miedo y favores. Su verdadero poder no estaba solo en las drogas, sino en la información y la influencia a la que estas conexiones mundiales le daban acceso. Todo rey planea su jugada final, un último refugio. El Chapo no era diferente. Las leyendas hablan de un santuario, un lugar tan secreto, tan fuerte, que era su mejor seguro de vida. No solo una casa segura, sino un búnker que se mantenía solo, escondido en lo profundo de la Sierra Madre, o quizás, más atrevido aún, en una isla desconocida, o incluso, como dicen algunas teorías más locas, un submarino hecho a medida, imposible de detectar, diseñado para escaparse por mucho tiempo, un lugar al que nunca llegó. O si lo hizo, en alguna fuga anterior de la justicia que no se supo. Esto no era solo un hoyo en el suelo. Fuentes cercanas a su gente de confianza, ahora calladas o muertas, dieron pistas sobre su diseño. Energía de la tierra, filtros de aire y agua súper avanzados, jardines que crecían sin tierra, un centro de comunicaciones totalmente fuera del sistema, capaz de aguantar un ataque, con comida para años. Fue diseñado por un genio paranoico, para un hombre que no confiaba en nadie, un lugar para desaparecer, para seguir moviendo los hilos desde las sombras más oscuras, o simplemente para pasar sus últimos días, un rey fantasma en su palacio bajo tierra. Los planos, si alguna vez existieron en papel, seguro son cenizas. La búsqueda de este santuario de leyenda no ha dado frutos. Quizás nunca existió. Quizás fue un rumor sembrado a propósito. Información falsa para mandar a los que lo seguían a buscar en vano. El Chapo era un maestro del engaño. Entendía la guerra psicológica. La idea de una guarida intocable le añadía misterio, alimentaba el miedo, sugería que siempre iba un paso adelante. Aunque fuera pura mentira, cumplía su objetivo. Lo hacía parecer invencible, un fantasma con un as bajo la manga. Pero, ¿y si es real? ¿Y si, en algún lugar, este monumento a la paranoia y al poder todavía espera? Vacío. O quizás, guardando secretos aún más profundos que su propia existencia. ¿Podría tener registros? ¿Listas de cómplices? ¿Pruebas de tratos hechos en los niveles más altos del poder? La idea es tentadora y aterradora. El santuario, no encontrado, es más que un posible escondite. Es un símbolo de lo profundo que eran los planes de El Chapo, y de los secretos que quizás pensaba llevarse a la tumba, o más allá, dentro de sus muros silenciosos y reforzados. En el mundo del narco, la lealtad es algo muy frágil. El Chapo lo sabía mejor que nadie. Construyó su imperio sobre alianzas que cambiaban, y haciendo cumplir su propia ley a la mala. Pero ni él se salvó de la traición. Los rumores empezaron despacio, luego se hicieron más fuertes. Aparecieron grietas en el muro que parecía imposible de romper de su círculo más cercano. Los más cercanos a él, los que le debían todo. Algunos empezaron a verlo como un estorbo, otros como una oportunidad. Uno de los secretos más impactantes, pero menos probados, habla de una traición dentro de su propia sangre. No un primo lejano, sino alguien mucho más cercano, alguien en quien confiaba ciegamente para operaciones delicadas. ¿La razón? La codicia quizás, o el miedo a la caída que se veía venir. O tal vez, un intento desesperado por tomar el poder. Se dice que esta supuesta traición dio información clave, información que casi lleva a su captura, o que debilitó sus defensas en un momento crítico. ¿Quién fue esta persona? Sigue siendo un secreto muy bien guardado, un secreto venenoso dentro de la familia. La presión de las autoridades era enorme, se ofrecían recompensas, se prometía protección. Para hombres que vivían siempre al límite, la tentación era fuerte. Piensen en el desgaste mental, vivir como fugitivos, paranoia constante. El Chapo mismo era un líder exigente, sus enojos eran de leyenda, sus castigos, duros. Con el tiempo, hasta el sicario más duro podía dudar. La lealtad, comprada con dinero o miedo, también se puede vender por un precio más alto, o abandonarse cuando se trata de sobrevivir. Sus mismos métodos sembraron las semillas de la deslealtad.
Estas traiciones no siempre eran peleas dramáticas, muchas veces eran silenciosas. Una información que se filtraba, una ruta que ya no era segura, una advertencia que no se pasaba. El efecto de todo junto fue terrible. Cerró el cerco a su alrededor, desgastó su aire de ser invencible. El Chapo, el maestro manipulador, se vio manipulado, superado por aquellos a los que antes controlaba. Cada traición, un clavo más en el ataúd de su reinado. La historia oculta de su caída está llena de estos actos secretos de traición, susurros que se convirtieron en gritos. Sección 5. Órdenes en clave. El lenguaje secreto del poder. La comunicación es vital para cualquier organización grande. Para el cártel de Sinaloa del Chapo, era lo más importante. Pero, ¿cómo mandas en un imperio desde las sombras? Cuando cada llamada puede ser rastreada, cada mensaje, interceptado. Él usaba un sistema complicado de lenguaje en clave, no solo cambios simples de palabras, sino sistemas muy elaborados. Algunos digitales, muy encriptados, otros, sorprendentemente, a la antigüita. Una mezcla de astucia de antes con tecnología moderna que tenía a las autoridades siempre adivinando y un paso detrás de sus órdenes. Uno de los secretos más fascinantes, y no confirmados, es que usaba un código único, no basado en español o claves conocidas, sino, supuestamente, sacado de lenguas indígenas antiguas de Sinaloa, lenguas con formas de hablar muy complicadas, conocidas solo por unos pocos elegidos, enseñadas de boca en boca, nunca escritas por completo. Los mensajes se pasaban por una cadena de comunicadores de confianza, cada uno sabiendo solo una parte de la clave. Esto hacía el sistema increíblemente fuerte. Aunque se rompiera un eslabón, el lenguaje principal seguía seguro, una fortaleza de palabras. Imaginen la escena, una plática que parece no tener nada de malo, sobre el campo, sobre la familia, sobre fiestas del pueblo, pero entretejidas en la plática hay palabras clave, frases que significan algo totalmente diferente para los que sabían. El maíz está listo para la cosecha podría significar que un cargamento está listo. La fiesta se pospuso podría avisar de una redada. Esta forma corta de hablar, con la base única de la lengua indígena, era casi imposible de descifrar para los de afuera. Era una prueba de sus raíces profundas en su tierra, y de su paranoia creativa. Además de los códigos hablados, había símbolos, marcas dejadas en lugares específicos, el acomodo de objetos en un lugar que parecía al azar. Estos métodos se usaban para comunicación crítica, de alto nivel, confirmar una muerte, autorizar un negocio grande, avisar de un peligro cercano. Lo bueno de este sistema era que se podía negar su sutileza. El Chapo no solo construía túneles de tierra, construía túneles de comunicación, pasadizos secretos para sus palabras, asegurándose de que sus órdenes llegaran, que su poder se sintiera, incluso cuando él mismo estaba muy escondido. Sección 6. Operación Quimera. La jugada maestra oculta del cártel. Mientras el mundo se fijaba en el tráfico de drogas de El Chapo, se rumoraba que una operación mucho más ambiciosa y secreta estaba apenas empezando. Con el nombre clave de Operación Quimera, para los poquísimos que sabían siquiera que existía en teoría. Esto no se trataba de llenar Estados Unidos de drogas. Se trataba de algo mucho más desestabilizador. Algo que hubiera cambiado la definición de su poder. Buscaba una guerra económica, una verdadera jugada maestra del narcocapitalismo, que iba más allá de ser solo un crimen, para entrar al terreno de la estrategia geopolítica. El supuesto objetivo de la Operación Quimera era muy atrevido: infiltrarse poquito a poco y manipular mercados de valores específicos, más pequeños, en economías que estaban creciendo, no para ganar dinero directamente al principio, sino para crear pánicos financieros controlados, para demostrar un nuevo tipo de poder, el poder de desestabilizar, de tener a las economías agarradas. Las ganancias de la venta de drogas pagarían estas manipulaciones de mercado tan sofisticadas, usando empresas fantasma, aprovechando los huecos en las monedas digitales. Era una visión a largo plazo, una forma de tener ventaja sobre los gobiernos, mucho más allá de lo que las balas o los sobornos podían lograr. Este plan necesitaba un nuevo tipo de agente. No sicarios, sino analistas financieros brillantes y sin moral, hackers, economistas,
reclutados de todo el mundo, atraídos por pagas enormes, y el reto intelectual. Se dice que a El Chapo le fascinaba el poder de las finanzas mundiales. Veía sus puntos débiles. Se imaginaba un futuro donde su cártel no fuera solo una empresa criminal, sino un poder económico en la sombra, capaz de influir en la política, tumbar negocios, incluso mover elecciones a través de un caos financiero planeado con cuidado. Esta era su ambición oculta más grande. ¿Fue real la Operación Quimera? ¿O solo la fantasía paranoica de alguien que se creía muy grande? Hay pocas pruebas, susurros de interrogatorios, pedacitos de comunicaciones interceptadas que daban a entender algo más grande. Quizás lo capturaron antes de que pudiera llevarse a cabo por completo, pero la idea en sí misma da escalofríos. Revela una mente estratega, pensando mucho más allá del siguiente cargamento de droga. El Chapo no era solo un matón, estaba potencialmente convirtiéndose en un nuevo tipo de amenaza mundial. Uno que entendía que el verdadero poder, en el siglo XXI, fluye tanto por cables de fibra óptica y algoritmos financieros como por túneles bajo la frontera. Sección 7. El Pacto de Sangre. Un legado forjado en secreto. Toda dinastía piensa en quién la va a seguir. El imperio de El Chapo, construido sobre violencia y miedo, no era la excepción, aunque sus hijos, los Chapitos, son bien conocidos herederos públicos de su manto violento. Hay secretos más profundos sobre sus planes para un legado verdadero y duradero. Se susurra que hizo un pacto de sangre, no solo con su familia más cercana, sino con un grupo selecto y oculto. Personas preparadas desde muy jóvenes, no en las montañas rudas de Sinaloa, sino en escuelas de élite en el extranjero, con identidades totalmente diferentes. Esta línea secreta de herederos estaba diseñada para ser sus verdaderos sucesores, sin mancharse por la asociación directa con la brutalidad diaria del cártel. Ellos iban a ser los cerebros, la cara legal, educados en leyes, finanzas, tecnología. Su propósito: guiar el enorme imperio financiero hacia una nueva era, legitimar poco a poco los miles de millones, transformar la fortuna del narco en un grupo de negocios mundial. Mientras la cara pública del cártel seguía con sus operaciones violentas, este grupo oculto trabajaría en silencio, metiendo la riqueza sucia en el tejido de la economía mundial, una forma de poder mucho más duradera. El proceso para elegir a este grupo oculto fue muy cuidadoso. Hijos de lugartenientes súper leales, parientes lejanos, o incluso huérfanos con mucho talento, elegidos por su inteligencia y por ser fáciles de moldear. Fueron criados con una doble identidad, conscientes de su destino final, pero viviendo vidas aparentemente normales. Su lealtad a El Chapo y a la familia era total, forjada no solo por miedo, sino por un profundo sentido de deber, y la promesa de heredar un reino, aunque fuera uno construido sobre una montaña de calaveras y cocaína. Esta era su visión a largo plazo para que su influencia siguiera. Este pacto de sangre explica cosas raras, lo sorprendentemente sofisticado de algunas movidas financieras, el aguante del cártel a pesar de perder líderes. Sugiere que hay una capa más profunda, más estratégica, operando debajo del caos. ¿Están activos ahora estos herederos ocultos? ¿Están manejando en silencio la enorme y oscura fortuna? La idea inquieta. Puede que El Chapo esté en la cárcel, pero su verdadero legado, esta generación secreta cultivada con tanto cuidado, podría estar apenas empezando a subir, asegurando que su sombra perdure por generaciones, lejos de los campos de batalla de la guerra contra las drogas. Sección 8. Los túneles de Pandora. Secretos, aún por salir a la luz. Los túneles de El Chapo eran de leyenda, maravillas de ingeniería del bajo mundo. Pero además de usarlos para pasar drogas y escaparse de la cárcel, algunos servían para otro propósito más secreto. Eran bóvedas, cápsulas del tiempo, lugares donde guardaba sus secretos más peligrosos. No oro ni dinero en efectivo, sino información, libros de cuentas digitales, grabaciones de video, documentos que culpaban a gente, una caja de Pandora de material que comprometía a figuras poderosas, tanto en México como, y esto es clave, internacionalmente. Esta era su mayor ventaja, su seguro de vida por si algo le pasaba. Se cree que estos túneles específicos fueron construidos con todavía más cuidado, más profundos, mejor escondidos,
protegidos por trampas sofisticadas, y conocidos solo por unos poquitos de sus hombres de más confianza, que ahora seguramente están muertos. ¿El contenido? Nombres de políticos que le pagaba, jueces que se hacían de la vista gorda, empresarios que lavaban su dinero, quizás hasta agentes de inteligencia que cambiaban información por favores. Pruebas juntadas con mucho cuidado durante décadas. Un tesoro de corrupción que podría tumbar gobiernos si alguna vez saliera a la luz. La existencia de estos túneles de Pandora es una fuente constante de nervios para muchos. ¿Quién está en esas listas? ¿Las carreras de quién? ¿Las vidas de quién? Se destruirían si se supiera. Después de su última captura, la carrera por encontrar estos escondites se puso más fuerte. No solo por parte de la ley, sino por aquellos que temían quedar al descubierto. Imaginen el pánico. La carrera desesperada por encontrar y desactivar estas bombas de información antes de que pudieran explotar. Es una guerra silenciosa, que sigue, peleada en las sombras, lejos de la vista del público, una cacería del material de chantaje definitivo. Algunos creen que partes de este archivo han sido recuperadas en secreto. ¿Por quién y para qué? Sigue sin saberse. Usadas para tener ventaja política, enterradas para proteger intereses poderosos, o quizás todavía están por ahí, esperando. Una bomba de tiempo. El Chapo entendía que la información es poder, más fuerte que cualquier arma. Estos archivos secretos eran su póliza de seguro, una forma de asegurar que incluso desde una celda de la cárcel, su influencia se pudiera sentir. Una amenaza duradera. Puede que los túneles estén vacíos de drogas, pero su contenido oculto todavía podría desatar el caos en el mundo. Sección 9. La sombra duradera. El agarre persistente de El Chapo. Joaquín El Chapo Guzmán está en la cárcel, sentenciado de por vida, encerrado en una prisión de máxima seguridad, físicamente lejos de su imperio. Aún así su sombra perdura, se extiende larga y oscura sobre México, sobre el negocio mundial de las drogas, sobre las mismas instituciones que lucharon para atraparlo. Su historia no terminó cuando lo condenaron, de muchas maneras, solo se transformó. Su captura creó un vacío de poder, uno que se ha llenado con todavía más violencia, más división, más caos. Los secretos que hemos explorado hoy, las redes mundiales, los santuarios no encontrados, las traiciones, los mensajes en clave, los planes económicos atrevidos, los herederos ocultos, los túneles de Pandora, todos ellos pintan un cuadro. Un retrato de un hombre que era más que un simple criminal. Era un fenómeno, un producto de un sistema corrupto, un maestro manipulador de ese sistema. Su influencia no estaba solo en las toneladas de drogas que movía, sino en la forma en que expuso los puntos débiles de los gobiernos, lo frágil de las fronteras, lo fácil que es corromper a las personas. Su leyenda sigue viva. Para algunos, sigue siendo un símbolo de rebeldía, una figura como Robin Hood, aunque sea distorsionada. Para otros, la maldad hecha persona. La realidad, como siempre, tiene más matices. Era un asesino brutal, un hombre de negocios sin piedad, pero también un pensador estratégico, un visionario, a su manera oscura. Entender a El Chapo es entender la complicada mezcla de poder, pobreza y corrupción que alimenta el negocio mundial de las drogas. Es un espejo que refleja verdades incómodas sobre nuestro mundo, verdades que muchos preferirían ignorar. La lucha contra el narcotráfico continúa. Pero, ¿de verdad ha cambiado el juego? ¿O simplemente han surgido nuevos fantasmas para tomar su lugar? Puede que la era de El Chapo haya terminado, pero las condiciones que lo crearon siguen ahí. La demanda de drogas, las ganancias enormes, la pobreza que empuja a la gente a unirse, la corrupción que facilita las operaciones. Su historia sirve como un recordatorio sombrío, una advertencia. Puede que el monstruo esté enjaulado, pero la oscuridad en la que él creció sigue existiendo, y su sombra, llena de secretos no contados y una influencia que perdura, continúa dando forma al mundo en que vivimos hoy.